Esto es PEDET al aire, Voces de Territorios de Vida. El programa que te conecta con las historias, sueños, esperanzas y desafíos de nuestras comunidades. PEDET al aire. Voces, testimonios, entrevistas y reportajes nos llevarán a conocer las comunidades en los territorios PEDET. Descubre cómo, de manos de las comunidades, los gobiernos locales y el gobierno del cambio, se están transformando y renovando vidas y territorios. Bienvenidos a PEDET. Bienvenidos a PEDET al aire. Nosotras somos parteras, ahora es de aquí de Buenaventura, ahora es, ya tenemos entidad, ahora es. Somos parteras. Ese es el título de esta bella canción, de esta melodía, que conocimos en el año 2021 de manos de la Asociación de Parteras Unidas del Pacífico, Asoparupa, que además se presentó en un festival que tiene un nombre hermoso. A mí esa palabra me parece hermosísima, ya vamos a estar hablando un poco más de eso. Se presentó en el Festival de Arrullos del Pacífico. Buenas tardes para todas, para todos los que se conectan a esta hora en PEDET al aire, que se conectan a través de www.radionacional.co y quienes se conectan a través de las 68 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. 68 frecuencias que también incluyen a las 16 emisoras de Paz. Ahora también nos están escuchando en el municipio del Plateado, es decir, seguimos ampliando la posibilidad de conectar con los oyentes, con los usuarios. Nuevamente, bienvenidas. Tata Bonilla, hola, bienvenida. ¿Cómo andamos, Tata? Muy bien, Juan, feliz de escuchar esa canción. Qué hermoso, ¿cierto? Valga decir que le llamamos arrullos en el Pacífico a las canciones que son para los niños y las niñas. Ajá. Entonces, muy bello iniciar así lo que se le canta este programa. Cuando uno llama, esa expresión no me gusta mucho, pero dicen de brazos, ¿cierto? Sí, señor. Y hay también canciones para cuando uno despide a la gente, cuando muere, cada etapa de la vida, etapa de la vida tiene unos cantos específicos. Mire, entonces, que a mí el arrullo me lleva a, creo que es la población Mercedes, pasando el río Atrato en Quibdó, Noensi. Se me escapa ahora el apellido de Noensi, pero Noensi Mosquera, gracias. Camilo Santa Cruz desde Nariño dando el soporte. Noensi, en algún momento tuvimos la posibilidad de conversar y canta justamente esos arrullos de una manera hermosísima. Laura Daniela Giraldo, bienvenida. Hola Juan, un saludo para usted y para las personas que hasta ahora se conectan con nosotros en PEDET al aire. Arrullos, alabados, parteras, Laura, todo es hermoso, ¿no? Hermoso, yo estoy muy emocionada con el tema porque la verdad que pues es cultural, es nuestra tierra, son las historias y eso lo vamos a ver, bueno, más bien lo vamos a escuchar en el desarrollo de este programa, pero venimos con un tema súper lindo e interesante. Laura Daniela, hablemos de Asoparupa, por favor, esta organización que congrega también a mujeres justamente en reflexiones importantísimas con relación a la partería. Así es una organización de base conformada y administrada por mujeres que agremia a 254 y coordina a 1.600 parteras, con la misión de proteger los derechos de las mujeres y salvaguardar el patrimonio cultural de los saberes asociados a la partería tradicional afro, como aporte al cuidado del medio ambiente, de la salud de la mujer, el tejido social y preservación de los valores intangibles a la comunidad afro del Pacífico colombiano. Una herencia ancestral cuando hablamos de partería, gracias Laura Daniela. Ese es el tema que les proponemos hoy. Vamos a conocer las noticias más importantes de la Agencia de Renovación del Territorio, cómo se están transformando los territorios. Tendremos también información que llega justamente de estos conocidos como los MECs, los mecanismos especiales de consulta. Y daremos un recorrido por las diferentes regiones del país. Vámonos para el Urabá antioqueño para mantener esa sonoridad cercana a esta región. Claro, sí señora, avanza la agenda del segundo encuentro 2024 del Mecanismo Especial de Consulta, MEC, en el Urabá antioqueño, con la participación, por supuesto, de comunidades étnicas, indígenas, afrodescendientes y negras del Urabá antioqueño para la incorporación del enfoque étnico en la transformación territorial a partir de la preservación y conservación de los saberes y prácticas culturales y ancestrales. Todo este
Pues encuentros ustedes lo pueden ver a través de nuestra página web, a través de nuestras redes sociales, que hemos estado subiendo contenido justamente de todo lo que está pasando, y pues prácticamente eso es lo que está sucediendo. Se están haciendo articulaciones, se están escuchando a las diferentes comunidades, es un diálogo con la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, hay un reporte general del avance en la implementación de los PEDET y estado del proceso de estructuración e implementación de estos proyectos étnicos, hay una construcción articulada de los programas y proyectos que tendrá el capítulo étnico del Plan de Acción para la Transformación Territorial, que son los PATR, y hay un acompañamiento de la Subdirección de Fortalecimiento Territorial ART del nivel nacional. ¿Sabe que me llama mucho la atención, Laura, de SMEC? La participación de los pueblos indígenas. Exacto. Los Embera Chamí, los Gunadule, que también tienen presencia en Panamá, los Zenúes, por supuesto, población afrodescendiente, y participan todos en estos espacios, en estos MEC, Tata. Sí, es bien importante recordar que el mecanismo especial de consulta, como su nombre lo dice, es una especie de garantía, ¿no? Para asegurar que en estas avanzadas que tiene la Agencia de Renovación del Territorio integremos el enfoque diferencial, el enfoque étnico, y aquí está muy presente también las perspectivas de género. Claro. Entonces, claro. El porque MEC como es un mecanismo Tata, poderosísimo. Es garantía de participación, justamente. Por eso es tan importante todas esas voces. Tata, vayámonos ahora, le propongo para otra región del país. Subamos un poquito, los Montes de María. Claro que sí, Juan. Les cuento que la ART y la Gobernación de Bolívar anunciaron el proyecto cofinanciado de la Universidad Monte Mariana. Por fin va a haber universidad en Montes de María. Y va a contar con la presencia de campesinos, líderes y lideresas sociales y comunitarios, así como víctimas de las zonas de Montes de María. Esto se va a desarrollar en el campus de Bolívar, donde se dio o acaba de terminar la revisión de los planes de acción de transformación regional, que conocemos como PATR. A veces para nuestras audiencias las siglas son un poquito difíciles. Y para nosotros también. Sí. Nos toca por eso seguir esa pedagogía, que también justamente por eso estamos acá. Todo el tiempo. Y que, como ustedes saben, estos PATRs pues son liderados por la Agencia de Renovación del Territorio, en articulación, por supuesto, con la Gobernación de Bolívar. Entonces, en el marco de ese encuentro, el director Raúl Delgado Guerrero y el gobernador Yamil Arana anunciaron la unión de esfuerzos para cofinanciar la Universidad Monte Mariana. Pero vamos con más información sobre este hecho, de las voces de la gente que está en territorio, en especial de nuestra periodista Giselle Cuevas desde Montes de María. En los Montes de María, cuna de tradiciones y riquezas naturales, la paz y el desarrollo son una novedad. Con iniciativas que promueven la restauración del bosque seco tropical y el fortalecimiento de las expresiones culturales, esta subregión está construyendo un futuro mejor. PEDET al aire te invita a conocer las buenas noticias desde la subregión Montes de María. Hoy los saludo desde los Montes de María. Con la presencia de campesinos, líderes sociales y comunitarios, así como las víctimas de las zonas de los Montes de María, se desarrolló en el Carmen de Bolívar la revisión de los planes de acción para la transformación regional PATR, liderado por la Agencia de Renovación del Territorio ART, en articulación con la Gobernación de Bolívar y las alcaldías municipales de los municipios PD. En el marco de este encuentro, el gobernador Yamil Arana y el director de la ART, Raúl Delgado, anunciaron la unión de esfuerzos para cofinanciar la Universidad Monte Mariana, un pilar fundamental en la visión educativa del gobierno del Bolívar Mejor y la ART. El compromiso es incluir la Universidad Monte Mariana como un proyecto integrador y transformador a ser cofinanciado por la ART. Bueno, de verdad que recibimos con mucha satisfacción la visita de nuestro director de la ART, doctor Raúl, acompañado de nuestros alcaldes de los Montes de María. Llega con muy buenas noticias, pero lo más importante es que llega a escuchar a las comunidades. Las comunidades históricamente que se han sentido olvidadas, abandonadas, tienen hoy un camino, una voz que articula sus pensamientos, que articula sus ideas, sus propósitos ante el gobierno nacional, y esa voz es nuestro director, que además ha llegado a ayudarnos a la renovación de esos planes
de enfoque territorial, pero además también llegó con una buena noticia, y es que la ART se suma con cofinanciación a lo que hemos propuesto como la Universidad Montemariana. La Universidad de La Paz, que tanto ha hablado el señor presidente de la República, comienza a hacerse una realidad. Señor director, gracias. En una reunión convocada conjuntamente entre la Gobernación de Bolívar, la Gobernación de Sucre y la ART, convocando a los alcaldes y a otras entidades del gobierno nacional para construir una ruta de implementación de las iniciativas priorizadas, empezando sin duda por la Universidad Montemariana. Durante el evento, la comunidad solicitó priorizar este proyecto, que ya cuenta con diseños para su construcción en el Carmen de Bolívar. Además, el director Raúl Delgado anunció también que esta universidad serviría para traer proyectos de innovación tecnológica a la subregión Montes de María. Me agrada que el Ministerio de las TIC haya dicho que si hay un bloque, ojo, pero no solo es la plata que va a poner Mintic, ojo, es que Mintic pondría aquí a marchar proyectos que tengan que ver con las tecnologías de la información y seguramente con la inteligencia artificial, que es la formación que hoy hay que dar a nuestros jóvenes, porque la inteligencia artificial va a terminar desplazando más de un trabajo. Entonces escuché al gobernador decir que Mintic colocaría el 30%, que está hablando algo así como de 30.000 millones. Nos pide un esfuerzo similar a la ART, y dijo el gobernador, y eso ha de estar en el acta, el resto lo pongo yo. Esta es toda la información desde los Montes de María. Se despide de ustedes Giselle Cuevas, la comunicadora regional. Hasta una próxima edición. Comunidades, gobiernos locales y el gobierno del cambio están transformando territorios. Esto es PEDET al aire. Escuchas PEDET al aire a través de las 68 frecuencias de Radio Nacional de Colombia y en www.radionacional.co. Nos escuchan a esta hora, les decía, en el Cauca. Mire, reportan sintonía desde el 96.7. Esto es el municipio del Tambo. Y Tata, adivina esta frecuencia de dónde es, 91.6. Uy, Juan, me corchó. Así no, por favor. En el departamento del Cauca. Porque estamos estrenando, sabroso. Pues yo me sumo como si fuéramos Radio Nacional, estamos estrenando frecuencia en el Cauca. Excelente. En el Plateado. Por eso no me la sabía, Juan. Exactamente, sí. Esa es el corregimiento del Plateado, justamente. Allí también nos están escuchando. Esto es PEDET al aire. Y tenemos invitados. Les proponíamos, Tata, arrancando el programa, el tema de la partería. Es esta tradición, este conocimiento ancestral que debe ser protegido, cuidado, acompañado, y estamos trabajando allí también. Claro que sí, Juan, y es que a la fecha hay mucha gente que no entiende aún la existencia de la partería, y por eso nace esta posibilidad. Vamos a hablar de partería en su componente étnico tradicional y cómo ha tenido un gran acervo en Colombia. Tras decenas de generaciones de personas que la practican, de comunidades desde tiempos ancestrales, tanto personas afro como indígenas, con sus costumbres, hierbas medicinales y todo ese conocimiento transmitido por años, podemos decir que la partería tiene un gran componente étnico tradicional, pero enfrenta actualmente unas realidades muy difíciles, ¿no? Primero, porque muchos de esos sabedores y sabedoras están muriendo, entonces también hay un diálogo intergeneracional ahí muy necesario. Se pierde el conocimiento. Sí, pero también la partería fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, fíjese usted, en 2023, y esa es una manera de conservar esas memorias. Así lo determinó la UNESCO. Es por eso que la ART y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en colaboración con 13 asociaciones de partería tradicional afroindígena del Pacífico colombiano, adelantan este proyecto que habla de esta ancestralidad para la vida, donde la partería es el centro, y pretende fortalecer esta práctica en los 29 municipios PEDET, por lo menos en 29. Es que vale la pena, Tata, recordar que ¿por qué empezamos a hablar de partería? Porque hace unos
meses, años, se conversó con las comunidades, se presentaron esas iniciativas y dijeron, queremos cuidar la partería. Entonces, todos estos proyectos son respuesta a estas primeras conversaciones. Laura Daniela, justamente tenemos invitados finalmente, ¿no? Pudimos gastar el café, las galletitas que teníamos, aceptaron la invitación de acompañarnos aquí en PDET al aire. Sí, qué maravilla. Pues tenemos a Marcela Martínez, ella es subdirectora de Programación y Coordinación de la ART, especialista en política social y doctora en comunicación. Se ha desempeñado también como consultora en procesos de paz en la Escuela de Administración Pública de SAP, es directora de la Fundación Investigación para la Paz, INPAZ, y consultora permanente para procesos de sistematización de experiencias de la Cruz Roja Colombiana. Y pues bueno, ella es la persona que se ha desempeñado como una líder importante dentro de este proceso, y aquí en el estudio nos va a exponer cómo va el proyecto, cuáles son esos componentes, cuáles son esas ventajas también de tener ese aliado de UFPA, como lo decía en estos momentos Tata, cuál es la trayectoria. Entonces, pues nada, qué rico, más de 10 años de experiencia en todo este tema, así que bienvenida y gracias por acompañarnos en PDET al aire. Gracias, Cata. Gracias por la invitación, regalarnos este espacio para que pues todas las comunidades PDET entiendan qué estamos haciendo con la partería y por qué la Agencia de Renovación del Territorio está en este tema. Sí. Entonces, es necesario contar eso que tú decías al inicio y es... Arranquemos por ahí, Marcela, adelante. Listo. Cuando se hicieron los PATRs, cuando las comunidades colocaron las iniciativas que querían para sus comunidades, hicimos un recorrido por esas 33,000 y nos dimos cuenta que en todo el país todos nos pedían fortalecimiento y reconocimiento de partería. Es decir, que esta apuesta no solamente está en el Pacífico, sino que está en todo Colombia. Pero la gran apuesta que han hecho las parteras en el Pacífico nos llevó a que recogiéramos esa gran experiencia de organizacional que se lleva en Chocó, en Valle del Cauca, en frontera nariñense. Y por eso estamos hablando en este momento de un proyecto que fortalece y da reconocimiento a la partería. Esto también en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Que dice que hay que trabajar el tema de partería, ese gran reconocimiento a las mujeres de la ruralidad que han permitido que muchos niños y niñas estén en sus hogares y acompañen a las madres en esos lugares donde la salud no alcanza a llegar. Marcela, yo quiero preguntar cómo, con base en la experiencia que tienes, la partería contribuye también al desarrollo comunitario, porque sabemos que fortalece los lazos sociales y fomenta las relaciones intergeneracionales, pero en tu experiencia, ¿qué has visto? Porque la partería también es un elemento importante en ese sentido. Las parteras en sus comunidades son las lideresas. Ellas no solamente tienen el nacimiento, sino que acompañan a las mujeres en todos sus procesos, a las mujeres y a las familias. Ellas son unas consejeras, permanecen cuidando, son las mamás de los miles de niños que traen al mundo, son las personas que permanecen para que la familia esté unida. Están acompañando a las mujeres para que la violencia no se acerque a ellas, para que aprendan a defenderse. Son mujeres que promueven que todas y todos, porque son parteras y parteros, o sea, no son solo mujeres de las que estamos hablando, sino que en las subregiones PDET nos han enseñado que son hombres y mujeres que enfrentan y que están inmersos en esta labor de la partería. Entonces son líderes y lideresas que acompañan las familias de la ruralidad para que sean fuertes, para que sean resilientes y para que todos podamos continuar en este camino hacia la paz. Qué bonito, además que dan vida. O sea, me imagino la sabiduría, y más adelante ojalá podamos escuchar alguna de las parteras porque tienen mucho para enseñarnos. Bueno, Marcela, cuéntenos un poco cómo se busca llegar con este proyecto a una ley de partería para el país. Perfecto. La legislación frente a las parteras está presente. Hay diferentes actos de la Corte Constitucional que dice que hay que hacer un reconocimiento a la partería. Sin embargo, ha sido un proceso largo para que el Ministerio de Salud lo logre, ¿no? Sí. Hay un punto importante, y es que todas las iniciativas PDET que hablan de partería están en el pilar 3, que es el pilar de salud. Sí. O sea, ya tenemos un reconocimiento de la partería a nivel cultural, que es un poco lo que tú acabas de decir, Tatiana, el reconocimiento que hace la UNESCO.
pero todavía nos falta el reconocimiento en el sistema de salud. Las parteras son médicas, son enfermeras, son las que traen la vida, pero no tienen un reconocimiento en nuestro sistema de salud. Entonces eso ha sido una brecha importante. La ley de partería lo que busca es que se haga este reconocimiento, pero la ley de partería no la va a hacer la ART, no la va a hacer el Ministerio de Salud. La ley de partería la van a presentar las mismas comunidades, esas 13 organizaciones de parteras del Pacífico que están participando en el proyecto. Marcela, le propongo que ampliemos la conversación. Está con nosotros Luis Mora, él es el representante en Colombia del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, Colombia por supuesto, que entre otras cosas ya está tarde para él un poco, se encuentra en España, entonces lo saludamos de una vez con las buenas noches. Luis, buenas noches, bienvenido a PEDET al aire, ¿cómo se encuentra? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes en Colombia y un gran saludo a todos y a todas ustedes y también en particular a la subdirectora Marcela Martínez. Un gusto estar con ustedes hoy. Gracias, Luis, nuevamente por acompañarnos. Usted escuchaba hace unos minuticos a Marcela presentando este proyecto y de algún modo también agradeciendo la colaboración, el aporte que se ha tenido desde la UNFPA. ¿Cómo ve usted este proyecto que estamos entre todos construyendo? Bueno, yo lo veo, como decía la subdirectora, realmente como un proyecto único, pero diría único no solo en el ámbito de Colombia, sino a nivel internacional. En este momento, Colombia está liderando a nivel global y también en América Latina y el Caribe este posicionamiento de la partería tradicional étnica como un patrimonio inmaterial de la humanidad, y lo vimos a través de la declaración de UNESCO en diciembre del año pasado, que fue fundamentalmente apoyada y promovida por Colombia, pero también el hecho de posicionar la partería tradicional étnica como una función vital, y yo creo que la subdirectora lo decía, es una función vital en el sentido de que las parteras, los parteros juegan ese rol de primera línea a nivel comunitario, es decir, donde no llega a veces la infraestructura, donde no llega a veces los sistemas o el propio Estado, las parteras y los parteros llegan y apoyan ese rol fundamental, que es que ninguna mujer muera dando vida, es decir, que realmente son tienen una función fundamental para garantizar la vida, que además es un lema, una de las características fundamentales del actual gobierno de Colombia, pero también que construyan comunidad y construyan y transformen sus comunidades. Luis, con base en su experiencia, quisiera que nos ahondara un poquito más sobre cómo es fortalecer los sistemas de salud en las zonas rurales. Es decir, sabemos que la partería también existe porque es la respuesta inmediata, como usted acaba de decirlo muy bien, a la falta de un esquema de salud en territorios de pronto muy alejados de lugares donde hay hospitales y demás para atender a las mujeres y sus familias. Entonces, cuéntenos un poquito cómo favorecer la partería fortalece el sistema de salud en general. Recientemente todas sufrimos uno de los acontecimientos probablemente más traumáticos a nivel de humanidad, que fue la pandemia del COVID-19, ¿no? Esa pandemia, en el caso específico de Colombia, pero más allá de Colombia, visibilizó la importancia del rol de las parteras y los parteros. En este momento, alrededor del 2% de todos los nacimientos en Colombia son atendidos por parteras y parteros, en su mayoría en poblaciones indígenas y afrodescendientes en zonas rurales. Pero hay departamentos, como es el caso del Chocó, donde ese porcentaje llega al 30% de todos los nacimientos, y en algunos municipios, como es el caso también del Medio Atrato, llega al 100%. Es decir, que el rol de esas mujeres y de esos hombres que no solo, digamos, nos están
trasladando de generación en generación una sabiduría ancestral que no debe perderse bajo ningún concepto, sino que también a su vez nos están garantizando el bienestar, la salud y el ejercicio de derechos de poblaciones tradicionalmente discriminadas y en situación de mayor vulnerabilidad. Por lo tanto, para nosotros es un rol vital, como bien dice su propio, digamos, esa función de traer vida, y consideramos que es una inversión también fundamental en este caso del Estado y del Gobierno de Colombia. Qué interesante. Bueno, sabemos que muchas personas que nos están escuchando de pronto hoy por primera vez, y la Agencia de Renovación del Territorio siempre lo que ha hecho es articular. Entonces quisiera que también con Marcela hablaran un poco sobre esta alianza. ¿Cuáles han sido esas ventajas que ART y UFPA se hayan encontrado justamente para que este proyecto salga adelante? Estar en convenio con el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas es una fortuna. Ellos iniciaron el primer proyecto de partería que hay en el país, que es Partería Vital. Sí. Ese proyecto es maravilloso porque no es solo el Fondo de Poblaciones en el Pacífico, inició en Chocó, sino que convocó al DANE. Las parteras tenían una dificultad muy grande y era el registro del nacido vivo. Entonces ellas podían traer niños al mundo, pero no los podían registrar. Entonces tocaba... Y perdóname, Marcela, ¿esa definición era nacido vivo? Nacido vivo, Okay. Así se llama. Es un registro de nacido vivo porque así lo dice la legislación colombiana. Ajá. El DANE se sumó a esta apuesta de partería vital y ahora las mujeres pueden hacer su propio registro de los bebés que traen al mundo. Eso mejora la identidad del país, porque hay muchas personas que no cuentan con un documento de identidad porque no alcanzaron a ser registradas al momento de su nacimiento. Claro. O sea, cuando hablamos de la ruralidad dispersa, es otro mundo, es un mundo que no alcanzamos a entender cómo funciona aquí, pero las parteras son unas aliadas permanentes de que esto sea posible. Perdóneme, Marcela, hagamos algo de pedagogía. ¿Qué dice mi registro? ¿Qué debería decir mi registro civil? Nacido, aquí me ayuda mucho. Yo nací en el hospital militar, ¿eso en alguna parte lo dice? ¿Firma el médico el acta, algo así? Exacto, esa que firma el médico es la que firma ahora la partera. Ya tiene derecho. ¿Desde cuándo? Luis, tú ahí sí me ayudas, ahí yo le haría la pregunta a Luis. Vayamos a España para que nos ayude. Para que nos ayude la fecha. No, o sea, la fecha, yo ahí no les puedo ayudar en el sentido que no tengo la fecha exacta. Pero es reciente, es decir. Pero sí, pero es reciente, digamos, probablemente a partir del 2020, cuando, como dice la subdirectora, es decir, y eso es único en el mundo, es decir, y por eso este proyecto es tan importante y estamos recibiendo demandas constantes a nivel internacional para conocer la experiencia colombiana, y es el hecho de que las parteras no son únicamente un actor fundamental en materia de salud y de preservación de la vida, sino también que se convierten en un instrumento fundamental en el registro de los nacidos y las nacidas vivas, ¿no? Es decir, y eso crea una dinámica y es, como ya decía, una experiencia totalmente única a nivel internacional. Quisiera como que nos ampliaran un poco. Para ser partero o partera, ¿se hereda, se enseña? Ahora vamos a tener algún testimonio, pero ustedes, ¿cómo hacen como para que haya esa confianza también en la comunidad? Claro, no, las parteras... hay parteras que han estado toda la vida, que son las mujeres sabedoras, y a las que se les... Famas. Exacto, y a ellas se les pide consejo. Ellas ya no actúan como parteras pues por su edad, pero son las consejeras. Otras son las parteras activas, que son las que en este momento se encuentran haciendo la labor, y tienen algo que se llama las parteras semillas, que son las que aprenden. Esos son como los tres... el universo el universo de la partería. Entonces la gran sabedora siempre se cuida, siempre permanece en todos los procesos. Cuando hay dificultades es a la que se le consulta para poder suplir esas dificultades. Es que, Marcela, perdóneme, me atravieso. Esa relación es mucho más profunda. Total. Es decir, estoy seguro que mi madre no tiene ni idea quién fue su obstetra.
de ninguno de sus 4 hijos, mis 3 hermanos, es decir, en cambio, mi ex esposa sí recuerda perfectamente quién la recibió porque fue su abuela. Exacto. Y esta señora, Claro. De paso hacemos un homenaje bonito a la señora Visitación en el municipio de Soacha. Es muy conocida porque ella recibió a muchos niños. Eso tienen las parteras, ¿no? Esa es Son como, la como abuela un de eje. la abuela de Carolina Sierra, que es la persona que siempre ha estado trabajando con nosotros el tema de partería. Es la abuelita de Carolina, Luis. Ajá. Además que, No sabía. Qué maravillosa noticia. Sí. además que la partería tiene asociados otros rituales, ¿no? Por ejemplo, en el Pacífico, esto yo lo hice con mis hijos, tenemos la práctica de ombligar, que es que cuando se le corta Exacto, el cordón claro. umbilical Claro. al niño, se entierra en una mata cuyas Exacto, características la comunidad ha dicho que el niño va a heredar. Por ejemplo, la del guayabo, Ajá. que se le da al niño, se le Ajá. pone un poquito en el ombliguito para que le dé la fuerza, la fortaleza de la mata del guayabo. Y tú Entonces, le das un sentido a la vida claro del que ser sí. que llega. Y lo hermana con el Claro. territorio. Mis hijos, por ejemplo, tienen a pesar de haber nacido en Bogotá, espero que tengan una relación con el territorio fuerte, ¿no? Entonces esta es una práctica que heredamos, sobre todo a mujeres negras indígenas del Pacífico, de las abuelas. Y eso es lo que quisiéramos Sí. entrar a revisar con el proyecto, y es lograr que esa medicina occidental y esa experiencia que tú dices, mi mamá no se acuerda quién la atendió, pero mi ex esposa sí sabe quién la atendió. Entonces es esa comunicación que tiene que existir entre la medicina ancestral y la medicina occidental, porque hay un tema, cuando el parto se complica en la ruralidad y necesitamos ir a un centro de salud, tenemos la dificultad que no existe una ruta para esa atención. Entonces la partera que acompañó todo el tiempo a la mamá para que La sacan. estuviera ahí, la sacan y la dejan sola, Sí. y se enfrenta a la Sí. situación que se enfrentó tu mamá. Sí, Entonces parten todo vínculo, y la partera como tal también sufre porque Claro. no puede seguir haciendo el acompañamiento. Claro. Entonces es empezar a dialogar y encontrar un punto medio donde la medicina occidental y ancestral puedan dialogar y saber que hay elementos para compartir. Creo que Luis quiere acotar algo. Bienvenido también, Luis, a esta conversación. No se Sí. sienta usted tan solo en España. No. No, gracias de nuevo. No, yo lo que quisiera es aprovechar también el espacio para hacer un reconocimiento a la ART. Realmente nosotros como agencia del Sistema de Naciones Unidas, nuestra vocación y nuestra misión es estar al servicio, digamos, del país, de los países en los que trabajamos. Pero el liderazgo le corresponde a las instituciones nacionales, y en este sentido sentimos que la ART realmente está a través de esta iniciativa, y por ende también todo el gobierno de Colombia está avanzando una propuesta única, como decía anteriormente. ¿Por qué? Porque de alguna manera está ofreciendo, está tomando y aprovechando las múltiples ventajas que tiene esta forma de integrar, por un lado, las necesidades de las y los parteros en las zonas PEDET, que son, como saben, las de programas de desarrollo con enfoque territorial, y que esta colaboración única permite, por un lado, combinar los enfoques de salud y de reducción de la morbimortalidad materna, y a la vez, digamos, con una visión de desarrollo territorial que aporta la ART y que de otra forma no se podría, digamos, llevar a cabo. Entonces realmente nos congratulamos y felicitamos a Colombia, a la ART, por esta maravillosa iniciativa que, como ya digo y lo repito porque me parece que es importante tenerlo en cuenta, es única en este momento a nivel internacional. Luis Mora, eres representante en Colombia del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, y trabaja justamente aquí de la mano de Marcela Martínez en este proyecto que de algún modo protege la partería. Luis, gracias por estar con nosotros, le mandamos un abrazo allá en España y esperamos poder seguir conversando aquí en PD al aire y seguir construyendo tantas cosas alrededor, y especialmente en la protección de este conocimiento ancestral. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias también a la ART por su confianza y por la posibilidad de trabajar conjuntamente por la vida en Colombia y por la salud y el bienestar de las mujeres colombianas. Un gusto siempre.
Gracias nuevamente, Luis. Esto es PEDET al aire. Les propongo que hagamos una cortica pausa. Marcela, usted sí continúa con nosotros, ¿cierto? Claro, yo me quedo. Gracias, Marcela. Mire que en estos poquitos minutos hemos hablado de tantas cosas, de tantos valores que se encuentran en este acto de la vida, que es justamente lo que este proyecto de la Agencia de Renovación del Territorio y la UFPA está trabajando. Esto es PEDET al aire. Nos vamos un minutico a la región, al sur del... no, eso no es casi al sur, es más hacia el centro sur, Macarena, Guaviare. En la subregión de Macarena, Guaviare avanza justamente la Mesa de Obras por Impuestos, un espacio que busca facilitar la participación de las empresas en este mecanismo que ha dado tan buenos resultados. Conectamos ya mismo con Catalina Gallego desde esta subregión Macarena, Guaviare. Desde Villavicencio los saludamos en el marco de la Mesa de Obras por Impuestos de la subregión Macarena Guaviare, un espacio que busca facilitar la participación de las empresas en este mecanismo de financiación de los municipios PEDET y también de los OMAC. Hoy nos acompaña Juan Andrés Gómez, alcalde de Vistahermosa. Alcalde, bienvenido a PEDET al aire. Muchísimas gracias por la invitación y aquí muy atentos a trabajar de la mano del Gobierno Nacional. Alcalde, ¿cuáles son esos proyectos que traen hoy a la Mesa de Obras por Impuestos de la subregión Macarena Guaviare? Bueno, hoy sin duda estábamos revisando, viendo también cada uno de los alcaldes PEDET sus diferentes proyectos. Nosotros como municipio de Vistahermosa traemos 3 proyectos muy importantes. Uno que es de dotación inmobiliario para más de 40 sedes educativas que por un valor de 3.500 millones de pesos. Traemos un proyecto de la adquisición de un banco de maquinaria agrícola que está por 1.000 millones de pesos para las asociaciones productivas del municipio. Y traemos un proyecto que contempla 4 construcciones de 4 obras de arte para los atractivos turísticos de Vistahermosa que vale más o menos 1.100 millones de pesos. ¿Cómo impacta este mecanismo de financiación a los municipios PEDET? No, pues para mí es una excelente iniciativa. Nosotros como municipios PEDET somos municipios que tenemos mucha necesidad. Por ejemplo, en Vistahermosa yo tengo 87 veredas. Los recursos de nosotros no nos alcanzan para poder cubrir todas las necesidades. Acudimos a la gestión del departamento, de la nación. Pero hoy yo sé que este mecanismo nos va a impactar porque va a permitir de que la inversión privada llegue a los territorios, que las diferentes empresas se interesen por apoyar estas iniciativas que estamos presentando y que finalmente se logre el desarrollo en los territorios. Bueno, hoy aquí en el marco de la Mesa de Obras por Impuesto, elegido como representante de los alcaldes del departamento del Meta, ¿cuál será su principal reto en este nuevo espacio? Bueno, primero pues agradecerle a los colegas que me dieron ese voto de confianza. Hoy tenemos algo clarísimo, que es lograr ser ese articulador entre el gobierno nacional, el departamento y la empresa privada. Vamos a recoger ese listado de iniciativas que se presentaron por los diferentes alcaldes del departamento, vamos a revisar esos proyectos y vamos a agilizar esos trámites para que las diferentes empresas se interesen por los proyectos y que de esa manera podamos traer desarrollo y recursos a los municipios PEDET y a los municipios del departamento del Meta y del Guaviare. Alcalde, para finalizar, ¿cómo avanza la implementación de los PEDET en su municipio, en Vistahermosa? Bueno, en Vistahermosa nosotros hemos venido avanzando de manera significativa en las diferentes obras PEDET. Hoy estamos ejecutando diferentes obras como son unas placahuellas en la zona de la cooperativa. Hemos venido articulando con las juntas de acción comunal, obras de arte. También pues hemos presentado también ya 2 proyectos a Locat Paz para traer recursos, que es una pavimentada, que son 600 paneles solares, y hemos venido haciendo gestión de la mano del Gobierno Nacional, del departamento, para traer desarrollo a los territorios. Muchas gracias, alcalde, por acompañarnos en PEDET al aire. Vale, muchísimas gracias a ustedes. Estábamos con Juan Andrés Gómez, alcalde de Vistahermosa, municipio del departamento del Meta, en el marco de la Mesa de Obras por Impuestos de la subregión Macarena Guaviare, un espacio en el que participan alcaldes, delegados de gobernaciones, empresarios del sector privado como grandes contribuyentes de proyectos que impactan positivamente estos municipios más afectados. Desde la subregión Macarena Guaviare, Catalina Gallego para PEDET al aire. Estas son acciones que reconstruyen tejido social. Resignifican la armonía de comunidades y transforman territorios. Estas son acciones de género y construcción de paz en PEDET al aire. Acciones de género y paz en PEDET al aire. Tata, ¿hoy qué traemos? Pues justamente vamos a hablar de voces que transforman mujeres y población LGBTIQ+, construyendo paz en el territorio. Juan, se trata de un espacio muy interesante de formación, de denuncia, de intimidad que se hace colectiva en las subregiones PEDET. Todo esto para hacer frente a las violencias basadas en género. Se lleva a cabo entonces el tercer encuentro, el tercer diplomado en género de derechos humanos y participación política. Todo esto en el marco del Acuerdo Final de Paz en Catatumbo, Laura.
Qué interesante, y fíjate que el objetivo principal de este foro es fomentar esa participación política de las mujeres como actoras fundamentales en la construcción de paz, generar un diálogo activo en función de la participación desde una mirada institucional y comunitaria y hacer un intercambio de esas experiencias entre diferentes subregiones del país que están desarrollando acciones en los territorios en estos temas de género, Tata. Y es que hay algo muy interesante, y es que cuando hablamos de derechos de las mujeres, esa conversación abre la posibilidad de hablar de los derechos de toda la población en general. Es por eso que aquí también están hermanados los temas de género, por supuesto, las perspectivas feministas y los derechos de la población LGTBIQ+, que son en realidad sectores sociales. Sí, se espera que haya una participación de más de 100 personas que justamente garanticen ese diálogo horizontal y nutrido en todas las necesidades y propuestas de vida de mujeres y población diversa del Catatumbo y pues en general de todo el departamento. Acciones de género y paz en PEDET al aire. Estas son acciones que reconstruyen tejido social, resignifican la armonía de comunidades y transforman territorios. Estas son acciones de género y construcción de paz en PEDET al aire. Esto es PEDET al aire. Laura Daniela, usted quería justamente presentarnos a esta invitada. Sí, la voz porque estoy de una partera que además tiene la herencia, tiene la experiencia, la sabiduría, la ancestralidad. ¿A quién tenemos? Sí, estoy muy emocionada porque es una mujer que seguramente nos va a compartir una experiencia muy hermosa de recibir, ayudar a dar vida, y pues ella es partera tradicional de Buenaventura. Ha dedicado su vida a la defensa de la partería como medicina ancestral y como una herramienta para la protección de los derechos de la mujer, los derechos étnicos y territoriales y la nutrición infantil desde la gestación. Formada en los saberes de la partería por su madre, ha liderado la visibilización de la partería como guardianas de la vida y la tierra en espacios internacionales, inclusive como la COP16. Propuso la sentencia T-128 que reconoce y protege la labor de las parteras en Colombia. Es promotora de la Ruta de la Partera, proyecto de turismo ancestral que invita a descubrir esa riqueza cultural de Buenaventura. Y como directora de la Asociación de Parteras Unidas del Pacífico, Lisette lideró el plan especial de salvaguardia de los saberes asociados a la partería, que obtuvo un reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial, fortaleciendo la protección y transmisión de estos conocimientos ancestrales. Ella tiene estudios en partería espiritual, parto en agua, medicina placentaria y guianza turística. Su experiencia la ha llevado a trabajar en comunidades, Juan, Tata y todos los que estamos acá, de todo el continente, desde Amazonas hasta Estados Unidos, y actualmente es la presidenta de la Federación Nacional de Parteras Tradicionales Afro de Colombia. Fue delegada por el gobierno colombiano ante la UNESCO para la declaratoria de la partería como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Así que qué orgullo tener una mujer con esta sabiduría y con este recorrido aquí con nosotros para que nos cuente toda esta experiencia. Lisette, bienvenida a PEDET al aire. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias. Hace rato no me encontraba en medios y qué bueno que sea a través de esta radio que realmente visibiliza y reivindica lo que significa ser colombiano, ¿no? Colombiana. Bueno, pues con esa presentación creo que vamos como a... Impresionante, Lisette. Qué lindo. Qué lindo y qué orgullo. Gracias. Lisette, qué lindo escucharla, de verdad. Además, porque usted ha recibido los hijos de varias amigas, ¿no? Allá en Buenaventura. Entonces, de parte de esas amigas, un abrazo grande por la fortaleza que usted les ha dado. Y hacer énfasis que este proyecto de partería que acompaña a la ERT tiene lugar en Chocó, en Cauca, en Nariño, específicamente en el Pacífico colombiano. ¿Qué nos puede contar usted que ha abanderado esta lucha sobre este proceso para dignificar la partería? Pues mira que también es un orgullo para nosotras porque esto es una respuesta de 36 años de trabajo, que 20 parteras encabezadas por mi mamá Rosmilda Quiñones se unieron y dijeron, aquí hay que hacer un proceso
político y poder empoderar a las mujeres diciéndole, mire, lo que usted está haciendo es valioso. Porque la partería siempre ha estado en nuestras comunidades, pero las parteras lo hacían escondidas, lo hacían pensando que existe, recibiendo la discriminación de un sistema que las trataba de brujas, de un sistema católico cristiano que también las tildaban de brujas. Entonces era toda una persecución que además era de no poder contar con registro de nacido vivo, pues tampoco les daba el sustento de decir, venga, si atiende el parto, usted no diga nada. Entonces, la partería ha venido de un proceso histórico de marginalización a un proceso hoy que es reconocido y que poco a poco se ha ampliado socialmente, tanto institucional como en toda la comunidad. Aún nos falta mucho y parte de la misionalidad de este proyecto es esa, porque aún mucha gente nos pregunta, ¿todavía las parteras existen? Y pues todavía presentamos condiciones de pobreza, de conflicto, de desplazamiento en nuestras comunidades. Sin embargo, aquí lo que hay que rescatar y desde donde se proyecta es esto, en que hoy somos un patrimonio porque mantenemos vivas, a pesar de que la mayoría de parteras ya oscilan entre las 70 y 80 años, uno pensaría de que ya debemos encaminarnos en cómo valoramos todo ese servicio que por más de 40 y 50 años han generado. Muchas de ellas ya están cansadas, pero aún siguen con su sabiduría para transmitirle a la comunidad y sobre todo para abrazar y cuidar la vida y la tierra. Entonces, mi misión, pues yo tengo justo 36 años cuando arranca Soparupa, que abraza y comienza a abrazar a las parteras del Pacífico. Soparupa es la organización más antigua que hay, organizativa, y desde ahí se comienza entonces a abrazar, digo yo, de vientre a vientre, entre parteras, dialogar a través de esos encuentros y diálogos permanentes, como les digo, sanando primero a ellas mismas, diciendo, ok, hay que hacer la lucha, ustedes son importantes, hay que hablar con el gobierno, y gran parte de eso, esa gran herramienta que nos dio fue el Plan Especial de Salvaguardia, poder comprendernos, tener una ruta de trabajo, pero sobre todo valorar que cuál es la característica de una partera, porque la partería está en el mundo, y en esa oportunidad que he tenido de compartir y aprender de otras parterías, podemos entender que lo fundamental que tiene una partera del Pacífico es su vínculo con la comunidad, eso es sus áreas de trabajo, que es un nicho en su casa, donde ella siembra su planta, donde ella transforma esa planta en medicina, en nuestras bebidas, que hoy también hace parte de un patrimonio que es el bice del Pacífico. Casi todas nuestras medicinas con base al bice, donde tenemos ese espacio sagrado donde mantenemos nuestros ritos ancestrales, que eso contribuye a mantener la identidad cultural en nuestros territorios. Entonces, cuando uno ve el panorama y el radio de acción de una partera, y uno ve que es que la partera es el Estado, porque ella es un Estado, porque finalmente, frente al conflicto armado, el conflicto no respeta la vida, pero sí respeta el nacimiento. Entonces, la misma comunidad respalda a la partera en su atención, en sus traslados, y aún así no es suficiente. Y pues, llevado a eso, pues, desafortunado, pero sí nos hemos mantenido, y la verdad es que es una condición que se ha perpetuado en condiciones de pobreza, en que una partera pues no le pueda mostrar a su hija y su nieta que pueda ser partera, que pueda decir, venga, mi proyecto de vida, quiero ser partera, porque no le ve las garantías. O sea, ya las jóvenes ahora ya dicen, bueno, yo quiero mi iPhone, yo quiero viajar pues a Miami, o sea, las nuevas generaciones. No hay esa referencia. Ya, entonces, un poco mi misión como directora de Soparupa, como partera joven, es escuchar y preservar. Mi misión es preservar la memoria y la realidad de lo que significa ser una partera en las comunidades, de la realidad de que somos un enfoque intercultural hacia un sistema de salud, que es importante que nos vinculemos de una manera respetuosa, sobre todo, a un sistema que es occidental, y que sobre todo podamos darle a través de este proyecto el empoderamiento económico, social y político que ya hemos ganado, pero que también todavía pues nos hace falta. Hay muchísimo todavía por hacer. Lisette Quiñones, partera tradicional de Buenaventura. Lisette, felices de escucharla, pero le queremos hacer una invitación, Lisette. Nos faltaron muchísimas preguntas, aquí se quedaron muchas preguntas, los oyentes, usuarios también están escribiendo. Tenemos que tomarnos un cafecito más tranquilo y conversar, Lisette. Esa es la propuesta. Nos volvemos a ver, ¿verdad? Claro que sí.
Ahí cuenten conmigo. Ahí estaba Lisset Quiñones. ¿No? Mejor si es en Buenaventura, sin duda. Ahí estaba Lisset Quiñones, partera tradicional, contando un pedacito apenas de su experiencia, pero sin duda quedamos en deuda. Marcela Martínez, subdirectora de Programación y Coordinación de la ART, especialista en política social y doctora en comunicación. Gracias también por estar con nosotros, quien en gran medida está liderando este proyecto. Marcela, gracias. Gracias a ustedes, gracias por abrir este espacio para poder contar más de partería. O sea, la partería, los que tienen parteras tienen un tesoro que todavía no han descubierto. Eso es muy importante. Y de eso se tratan estos proyectos, de cuidar justamente nuestro patrimonio cultural ancestral. Esto es PEDET al aire, gracias por la compañía. Esto es PEDET al aire, voces de territorios de vida. El programa que te conecta con las historias, sueños, esperanzas y desafíos de nuestras comunidades. PEDET al aire. Voces, testimonios, entrevistas y reportajes nos llevarán a conocer las comunidades en los territorios PEDET. Descubre cómo, de manos de las comunidades, los gobiernos locales y el gobierno del cambio, se está